Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy un programa en donde te vamos a contar una problemática que ya la tratamos en el programa aquí. Pero de todas maneras vale la pena recordar el avallazamiento que hay frente a tus derechos, a los que vos tenés, a los que vos nos estás mirando, por ejemplo, en La Rioja, nos estás mirando en Catamarca, nos estás mirando en Santiago del Estero, en el sur del país. Y los medios públicos son importantísimos para toda la Argentina. Bueno, hoy los compañeros de los medios públicos están reclamando porque ya no pueden más, ya no se tolera más. No se puede vivir con un salario que no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades básicas. Darío Aguilar, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Abigail? Bien, bien. Gracias. Bueno, ahora me vas a contar, vienen de una reunión los cuatro, ¿eh? Tenemos un montón para compartir con vos. Fernando Costa, ¿cómo estás? Un placer poder estar acá con vos. ¿Bien? Y con todos. Bueno, Agus Lechi, ¿cómo va? Bien, todo bien. Y dentro también, de todo. sí, dentro de todo, tal cual, es cierto. Y también lo tenemos a Gustavo Carnevale, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Acá luchando. Bueno, vienen de una reunión en donde fueron muy bienvenidos, con muy buenas noticias. Claro, sí. Pongamos en contexto un poco Abigail, de todo este periplo que venimos en defensa de los medios públicos. Pues dijiste algo muy importante recién al arranque, que los ciudadanos y todo el país son dueños y son los destinatarios de nuestros medios públicos para mantener lo que es la idiosincrasia, la cultura, la educación, la salud. Pero vos fijate que estamos transitando un gobierno que como carta de presentación tiene la crueldad y gobierna con un manojo de mentiras, ¿no? Y también podemos decir que este tema de lo salarial no se circunscribe solamente a eso. En realidad es una forma de apagar los medios públicos, por inanición, por desfinanciamiento, por una política de ninguneo y de no importancia a los medios públicos, algo que es de todos los argentinos. Por eso decimos que es importante esta pelea para concientizar nuevamente sobre la importancia de los medios. Porque no estamos hablando solamente de la televisión pública, que esto hay que decirlo. O sea, Radio Nacional, por ejemplo, es importantísima. Voy a decir un solo ejemplo. El Mensajero, o sea, el tema de verificar cómo están los caminos, cómo está esperando el chacarero para poder trabajar. La comunicación entre pueblo y pueblo, que muchas veces no existe otra que no sea Radio Nacional. Más allá de la cantidad de contenidos que uno pueda tener en la televisión pública, después hay muchísimas otras aristas que se abren, que tienen que ver con el trabajo de cada uno de nosotros y sobre todo de cada uno de ustedes, ¿no? El respeto al derecho de la información, el respeto al derecho a poder, sobre todo, tener en tu casa un contenido que en muchos casos ya hoy, por ejemplo, no pueden pagarse el cable. Absolutamente. Entonces, te quedas sin nada. Y los trabajadores nuestros ni que hablar. Estamos hablando de una brecha salarial que primero que no respetan las paritarias de la actividad. ¿Desde cuánto hace que no hay aumento? Aumento desde el mes de agosto. Ajá. Vamos a cumplir un año ahora. ¿Cuánto tienen de...? Perdón, pero voy a explicar porque rapidito. así... ¿Cuánto es lo que bajó el salario? O sea, ¿cuánto abajo están los trabajadores? 42% al mes pasado. 42% con la actividad y la actividad que ya viene retrasada con respecto a la sumatoria de la inflación, ¿no? 42% menos de nuestro poder adquisitivo. No es eso, 42 es la mitad de lo que ganábamos en agosto del año pasado, con el incremento del 285% en casi todo. ¿Y qué ofrecen? Nada. Acá, en realidad ofrecieron un irrisorio 1,3%. Del 42. Del 42. 1,3%. Y en realidad lo que te están ofreciendo es el vaciamiento de los medios públicos. Y lo que tenemos claro en esta mesa es que nosotros no nos vamos a resignar a un futuro oscuro para los medios públicos. Los que ya tenemos mucho recorrido dentro de los medios públicos es una situación que nos motiva a poner más el cuerpo y más la lucha para defender este tipo de avasallamiento, como decía Darío, hacia los contenidos, la problemática salarial. Son 300 días sin aumento salarial, 10 meses concretos. Absolutamente. Es un montón. ¿Cuántos años hace que trabajas? 39 años. ¿Y vos, Fer? 31. ¿Y vos, Darío? Cumplí ayer 39 añitos. ¿Y vos, Agus? 17 años. ¿Y Y qué nunca vimos, y los que tienen más años nunca vimos en la historia,
de la televisión pública, que además es pionera, ¿no? Lo decíamos en el abrazo el otro día, fue donde nació la televisión argentina, donde empezó la televisión a color y donde empezó también la televisión digital. Y es un ejemplo, y por eso hoy algo que estamos padeciendo, que yo lo veo muy reflejado, obviamente que es más grave por las características de su actividad, en la lucha de los compañeros y compañeras del Hospital Garrahan, que decían, bueno, nuestros compañeros se van al sector privado porque el ahogo salarial es tan grande que lo que generan es eso. En la televisión pública y en todos los medios públicos lo que están intentando hacer es lo mismo. Lo que no pudieron hacer con la ley Bases, porque nosotros con la lucha en unidad de todos los gremios y con muchos sectores de la sociedad que nos acompañaron, pudimos sacar de la lista de privatizables a los medios públicos, lo que no pudieron hacer con un decreto, lo que resistimos durante 4 meses en la puerta de Telam acampando y ustedes nos estuvieron acompañando, lo hacen a través del ahogo salarial. El ahogo salarial, el objetivo que tiene en última instancia es cerrar, destruir los medios públicos, y la verdad que lo que me parece muy, muy importante es que todos los sectores del canal, todos los compañeros y compañeras de distintas trayectorias, de distintos gremios, estamos dando una pelea en unidad porque entendemos el valor estratégico de los medios públicos para la sociedad. Ahí estamos viendo imágenes del abrazo de la otra semana. ¿Qué planta tiene, por ejemplo, la televisión pública? ¿Tienen el número? 860 personas. Ajá. Sí. Y en la cantidad si hablamos en todos los medios, ¿cuánto sería? ¿Tienen una idea? O sea, que tampoco es que... Estamos hablando con radio. No, estamos hablando de un universo de 500.000 personas. Las televisiones públicas Ok. del mundo, las televisiones públicas del mundo tienen una población que duplica y triplica lo que tenemos acá en la Argentina. Y es soberanía de ese país. Y la información, la cultura, el espectáculo, lo que no está dentro del mercado, lo que no está dentro de lo comercial, pasan por las televisiones públicas del mundo. La RAI, la BBC, hay muchísimos países que son identificados en su cultura por la televisión. Nuestro país también. Es estratégicamente distribuido, las 52 emisoras de Radio Nacional. Se escucha en la Antártida nuestra radio. Sí, claro. Los contenidos públicos que hemos armado con la historia, la cultura, para que los chicos desde un formato más moderno tengan acceso a información que por ahí ya no tienen la cultura del libro, de la biblioteca, de aprender en el colegio. Se ha enseñado en época de pandemia. Las clases se han dado desde la televisión pública a ciudades y pueblos que no tienen acceso. ¿Por qué no está el satélite, como dice alguna autoridad hoy por hoy, para que se puedan conectar en el pueblito más recóndito de la Argentina? En un cerro en medio de Catamarca no está el satélite para engancharlo a $100 por mes, porque no lo pueden pagar. Claro. Y bueno, pero como dicen, no, pero total esto lo resolvemos con satélite. Lo dijo el otro día en una entrevista el señor vocero. Entonces le explicaba el Cholo Castañón en la Radio Nacional, diciendo, pero hay pueblitos y radios que se informan con, como decías vos, qué calle está cerrada, si hay nieve o no para un pueblo alimentarse, para proveerse, para cruzar las ovejas, si nació alguien. Todavía sigue existiendo eso en otros lugares Sí, claro. de nuestro país. Sí, claro. Bueno, no, pero eso se resuelve hoy por hoy con la tecnología y con Pero vos Internet. fijate que aunque... Lo que es no conocer, ¿no? Lo que es el desconocimiento profundo de un Estado. Bueno, ya se sabía de cuando iban a asumir, ya de por sí. Ahora vos fíjate Un que aunque desconocimiento haya profundísimo. tecnología, Abigail, y a la población, aunque haya tecnología, también los contenidos y la atención a las minorías, a la información objetiva que debería haber, todo lo que deberían cumplir para hacer una televisión pública que también lo apagan para una forma de desprestigiar. Solamente un informe de la legislatura chilena, muy reciente, lo comentábamos la otra vez, de 50 naciones analizadas en el mundo, por supuesto están todas las centrales, 48 mantienen su televisión pública con un estándar muy, muy importante. Fernando nombró la RAI, la TV Española, la Deutsche Welle, pero podemos nombrar de las 50 a 48. Las otras dos tienen también, que son Montenegro y Luxemburgo, televisiones mixtas, pero solamente dos en el mundo que son principados. Pero digo, el mundo conserva su televisión pública porque es importante no solamente por la llegada, sino también por el contenido y la atención que tiene de la idiosincrasia, como decía antes, de las cuestiones que son propiamente nacionales. Es cuidar nuestra identidad, ¿no? Hoy, más allá de esto que estamos hablando, que claramente tiene que ver con lo que cada trabajador se lleva a la casa y paga la olla, ¿no? Pero, ¿se puede generar contenido? ¿Se puede trabajar? Bueno, pero ahí está el tema. Está en el desprecio hacia lo público que, como bien decía Agustín, en la lucha del año pasado y que
que los medios públicos quedaron exceptuados de la privatización a través de la ley Bases, esta gestión lo que hace es privatizar los contenidos públicos, entonces no tenés herramientas para generar productos propios que puedan visibilizar lo que pasa en el país, lo que pueda dar la diversidad, lo que pueda no tener tinte político, sino que ser un canal del Estado que sea independiente del gobierno de turno, que nos permita transmitir todo, pero completamente todo lo que pasa en este país. Y déjame agregar una cosita. Sí, por favor. El cinismo y la perversidad que tiene este gobierno se ve reflejado en este conflicto porque ellos primero estigmatizaron a los medios públicos diciendo que eran en un espacio de propaganda kirchnerista, después nos dijeron en su momento cuando acampábamos en Telam barra bravas, una serie de cosas que nosotros obviamente demostramos siempre el profesionalismo que nos caracteriza y que con distintas gestiones y distintos gobiernos, más allá de la ideología que cada uno tenemos y que es válido tener obviamente y no escondemos, al revés nos enorgullecemos de eso, nosotros ejercemos nuestras funciones con profesionalidad y lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Pero esta gente que dijo eso en su momento, ahora vemos los contenidos que están haciendo en Paca Paca, ahora en la televisión pública hablan de la ruta del dinero acá, cuando es una causa que supimos que bueno, se demostró las patas cortas que tenía esa operación. Viene Aracra a la televisión pública a enseñar de timba financiera cuando nuestra gente no solamente no tiene dólares abajo del colchón, sino que no llega a fin de mes. Toda una serie de cosas que lo que hacen es justamente, bueno, lo que ellos demuestran es que vienen a vaciar los medios públicos y cuando no los vacían, a utilizarlos de una manera muy berreta, que a uno le termina dando vergüenza, porque como decía Gustavo, nosotros transmitimos el Mundial de Fútbol, dimos contenidos educativos, contenidos culturales, los festivales, información en todo el país. Hoy no podemos contar ningún conflicto sindical, ningún conflicto social. Lamentablemente han reducido la televisión pública a un espacio de propaganda del gobierno y además a costa del hambre de nuestros compañeros. Una elección política, una decisión política la que se tomó para Sí, que se puede ver mirando simplemente la pantalla, ¿no? Con los invitados que traen, con los invitados que entrevistan. Hay un programa de chimentos ahora en la televisión pública también. Sí, también, que lo paga un productor de teatro. Sí, es un productor de teatro que viene a promover, está financiado por el teatro de la temporada de verano y lo financia él para que lo hacía en el cable. Claro. Entonces ahora le sale más barato pagarlo en la televisión, Y la verdad que lo que tenemos muchos años en el canal, visibilizarlo. mirar la pantalla con él nos Es da, doloroso, ¿no? nos da vergüenza. La palabra es vergüenza. No, Entristece. Tantos profesionales, Canal Escuela, canal que ha formado los grandes profesionales, directores, técnicos y gente que ha estado delante de cámara también. Hoy lo vemos en las empresas privadas trabajando y han salido de la televisión pública, de Canal 7, de ATC, un canal que hemos crecido, los que estamos sentados acá, todos hemos visto esas transmisiones. Y hoy que te cruzás con profesionales que además te cuentan, aquellos que tuvieron la posibilidad, como ustedes, de trabajar en la televisión pública, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, trabajar en la televisión pública. ¿Por qué? Pues se labura de una forma completamente distinta a la que se labura en todos los otros canales. No existe la ficción que canal podemos que se llegar a hacer trabaje así. nosotros es de primer nivel. Entonces, bueno, Bueno, quedó es demostrado. impensado con Quedó este demostrado tipo en su momento. Sí. Y una cosa más que para mí es que me da mucha impotencia, porque en los medios de comunicación en la Argentina hay un centralismo enorme. Bueno, vos y Darío lo decían al principio. El ataque a los contenidos de las emisoras de Radio Nacional y a las programaciones propias y el ataque a las corresponsalías de Telam también buscan que no haya contenidos genuinos federales. Y eso ataca a la soberanía del país también. Nosotros entendemos que este conflicto tiene que ver con nuestra soberanía, como el conflicto de aerolíneas, del correo, de otras empresas del Estado, que bueno, que tenemos que tener desde el movimiento obrero propuestas para reconstruir, porque acá obviamente estamos dando una pelea, nosotros somos quienes ponemos el cuerpo muchas veces en la resistencia, los trabajadores, las trabajadoras. También tenemos que tener propuesta para reconstruir las empresas del Estado, que, como decía Darío, son bien públicos de todos los argentinos y argentinas. Más allá de Adorni, que además conoce la Argentina y cree que en realidad el mapa de la Argentina termina en el AMBA, o sea, para él es ese cachito nada más, pero en realidad la extensión de la Argentina es mucho más amplia. Es importante mostrar este volante, este panfleto, esta comunicación, que es la que justamente te cuenta cuáles son los conflictos que vienen padeciendo y traspasando todos los trabajadores de los medios públicos. Hablamos hoy, porque estamos en el programa del Sindicato de Televisión, pero tenemos que hablar de locutores, de periodistas, y acá este es uno de los grandes conflictos. Y también te vas a encontrar por ahí, si estás por la calle, con este otro,
Volante, que es justamente el que habla de la recomposición salarial. Ya ni siquiera estamos hablando de un aumento, estamos hablando de una recomposición. No es que estamos solicitando, bueno, vengan y páguennos todo lo que... No, no, es una recomposición nada más, tratar de poner un poquitito el salario al día. Sí me gustaría saber qué fue, más allá de este 1,3% extraordinario que les ofrecieron en la reunión, ¿qué les dicen? ¿Por qué no importan los medios? ¿Por qué no se lo llama a dialogar? ¿Cuál es la razón? ¿Qué Abigail, pasa? te voy a decir una frase cruel A ver. que nos dijeron en una mesa hoy. Bueno, nos dijeron cuando nos juntamos. Es un papá que no nos quiere. Nosotros tenemos un papá que no nos quiere. Entonces, quien está a cargo fue a buscar prácticamente de rodillas este aumento que consiguió para los trabajadores del canal del 1,3%. Y es todo lo que pudo. Y está caminando en el fleje, porque si no también le van a pegar a él. Ponle nombre y apellido al papá. El señor González. ¿Quién es? ¿El señor González el que es el papá? El papá sería el gobierno. El gobierno. Pero el señor González es el vocero de ese el mensaje. interventor. O sea, es Javier Milei el que no quiere los medios públicos, diríamos. Milei, La cabeza de la gobierno. presidencia. Más allá de los nombres, hay una política Pero general. no está mal No, no, decir el nombre, está- porque el está interventor para hoy es poner Eduardo bien. González, el interventor que es el responsable de esta política, y Manuel Adorni, Javier Milei. Pero hay una política general del gobierno en donde el salario de los trabajadores, para ellos, ajustar el salario de los trabajadores es su política económica para bajar la inflación. Y te lo dicen así. Entonces, frente a eso, es una pared la que tenemos del otro lado, hay un cepo al salario. Frente a eso lo que tenemos que hacer es romper ese cepo al salario en todas las actividades, pero lo paradójico es que acá vinieron con el argumento de la privatización, de achicar el Estado para que se parezca a lo privado, pero no respetan las paritarias de actividad, como tiene el SATSAI, como tiene CIPREVA, como tiene la SALCO. APJ es un gremio de empresa del canal, pero digo, nosotros somos sindicatos que representamos a trabajadores también en las empresas privadas. Y obviamente... Lo que pasa es que también con los sindicatos hay un tema, que el gobierno, más allá de los medios públicos, el gobierno mismo, o sea, el mismo presidente habla mal de los sindicatos, el mismo vocero habla mal de los sindicatos. Les dice a los trabajadores que tienen que salirse de los sindicatos porque no sirven para nada. Entonces ahí tenés también otro problema, que es esta famosa batalla cultural que hoy se debate en todos los ámbitos. Porque en realidad no es que no quieren a los sindicatos, no quieren a los trabajadores. Claro. No quieren a los trabajadores, porque nosotros somos representantes de las necesidades y los derechos de los trabajadores. O en realidad quieren un trabajador sumiso. Sumiso, esclavizado. Exactamente. Que no es un poco trabajador. carente, que no es un Que no es un trabajador. Es un esclavo. Exactamente. Por eso quieren esclavos, no quieren Hoy decía trabajadores. que como carta de presentación tienen la crueldad. Fíjate si hay crueldad ante la educación pública, hay crueldad con la salud pública, con el Garrahan, Con los jubilados. con los jubilados, con Con los discapacitados. la discapacidad. Por eso, en este sentido, lo que tenemos que decir es que esa crueldad también llega para los medios públicos. No les interesa a los públicos, que no les interesa los trabajadores, ni las personas, ni los ciudadanos de menores recursos. Ni tampoco le interesa el sentido de nación. No les interesa. Entonces, por diferentes modos, van cercenando derechos, atacando el salario de los trabajadores. Después ponen la excusa de este hilo que no sé, un hilo tan débil que en mérito de que no suba la inflación, todas estas aberraciones que estamos viendo hoy en día, ¿no? Así que no es solamente la pelea salarial. Porque mientras tanto hay que sostener a los compañeros y compañeras, porque ustedes ahora están los cuatro, diríamos, de Y representación. mira, mientras nosotros estamos acá, seguramente están marchando y están siguiendo con las medidas de fuerza que se votaron la semana pasada, el viernes pasado. La La verdad lucha que no va a claudicar. Atrás nuestro hay un grupo aparte de nuestra familia, de trabajadores que salen en todo horario y en todo momento a respaldar la lucha que estamos dando. Sí, es emocionante ver cómo los compañeros y compañeras tomaron la posta en este conflicto. No somos los dirigentes, que obviamente somos parte, pero acá hay un colectivo que se conformó con las asambleas de los 4 gremios, en el caso del canal y de todos los medios públicos, que está empujando mucho, está llevando esto adelante, y es por la dignidad, y es también con la convicción de saber que si no recomponen el salario, lo que está de fondo es la destrucción
de los medios públicos y de su rol social, porque vos de alguna manera lo decías, cuando reprimen a los periodistas todos los miércoles y a los trabajadores de prensa, a los camarógrafos, a los fotógrafos, cuando el presidente nos dice que no nos odian tanto, cuando denostan a los sindicatos como representación de los derechos laborales, lo que está de fondo es el rol que nosotros cumplimos en la sociedad. Y con los medios públicos es lo mismo, es el rol social. Por eso, bueno, nuestra pelea para nosotros es tan importante y excede la cuestión estrictamente salarial, que sin duda es una reivindicación también legítima. Les pido un segundito porque quiero compartir con ustedes también Claudia Martínez, que estuvo en la televisión pública. Sí. Realiza algunos videos que tiene que ver con un poco de educación al presidente, que le falta un montón. Pero además te va contando qué es lo que pasa, ¿no?, con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y demás. Te propongo, escuchamos a Claudio y después seguimos hablando porque me interesa saber también cuáles son los pasos a seguir, más allá de las asambleas, más allá de las discusiones, más allá de las medidas de fuerza. Miramos a Claudia y después volvimos. Dale. Mi jefe es un algoritmo. Suena loco, ¿no? ¿Cómo vamos a tener de jefe a una máquina? Lo cierto es que cada vez más actividades laborales están supervisadas por dispositivos controlados digitalmente o por inteligencia artificial. Los que trabajan para aplicaciones de reparto o de transporte de personas no interactúan con humanos. Su vínculo cotidiano es con una máquina. Los algoritmos asignan viajes y repartos, castigan o premian desempeños y también definen tarifas y remuneraciones. Es prácticamente imposible hallar un rastro humano detrás de estos sistemas. Pero estas plataformas que todos usamos de una o de otra manera no son el único caso. En los últimos años se hicieron cada vez más frecuentes los empleos temporales en entrenamiento de inteligencia artificial. Funciona así. Personas con conocimientos específicos son contratadas para alimentar con información a los modelos de lenguaje. La tarea se llama etiquetado y puede incluir cualquier tipo de tema. Tanto la capacitación como la asignación de tareas y el pago de honorarios se articulan a través de una aplicación. Obviamente, detrás de ese sistema hay personas, pero no están visibles ni responden frente a dudas o inconvenientes. Son fantasmas que solo estimulan la ansiedad de los empleados. Si el trabajo no es satisfactorio, el algoritmo puede disminuir los honorarios y hasta despedir al empleado, para lo cual solo alcanza con bloquear su cuenta en la aplicación. Estos empleos informales, precarizados y deshumanizados pagan entre 3 y 5 dólares la hora. En casos excepcionales, 10 dólares. Eso sí, ni hablar de aguinaldo, vacaciones, ni días por enfermedad. Es esclavitud digital voluntaria. ¡Viva la libertad! Por eso, si estás preocupado por el futuro de tu trabajo, haces bien. Preocupate nomás. Pero también es imprescindible que se preocupen y que se ocupen nuestros dirigentes, los que tienen responsabilidades políticas, legislativas y gremiales. Ellos son los encargados de que no se naturalicen ni el maltrato ni la deshumanización. Frente al avance arrollador de las corporaciones, la fórmula es más y mejor democracia. Pongámosle inteligencia y corazón humano al desarrollo para que el futuro no sea artificial. Trabajos informales, precarizados y deshumanizados. Si ese es el futuro, realmente a mí, permitime, me jubilo de la Argentina porque yo eso no es lo que quiero, no es ese el país. Y creo que muchos de los que están del otro lado tampoco quieren eso. Imagino que ninguno de nosotros quiere eso para sus hijos, para sus nietos. Un destrato absoluto y ya dejás de ser siquiera una persona, pasás a ser una cosa, ¿no? Absolutamente. A ver, dijo algo muy interesante, que es la palabra naturalizar. Nosotros decíamos, no hay que naturalizar que se desfinancie la salud pública, no hay que naturalizar que se desfinancie la educación pública, no hay que naturalizar de que apaguen los medios públicos. Hay que empezar a indignarse. Basta de análisis también en los comunicadores intermedios, no te digo el séquito de aduladores, digo, basta de análisis. Hay que indignarse por esas cosas que nos están pasando, por el golpe a los jubilados, por la represión en las marchas. Hay que indignarse y la mayor indignación también tiene que ser de la población a la hora de votar. Nos quedan poquititos minutos de programa, pero bueno, a ver, ¿cuáles son las medidas que se vienen ahora?
Bueno, me cuenta? estamos durante toda esta semana en una asamblea conjunta, votamos 2 horas de paro por día, sorpresivas, con ruidazos, que se están haciendo adentro del canal y también en el resto de los medios públicos. Vamos a hacer la semana que viene una radio abierta transmitida por stream, en donde vamos a convocar otras luchas, otros conflictos, porque entendemos que este es un conflicto general y porque, como bien decía Claudio Martínez, y me parece muy bueno que desde la CGT, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que encabeza este sindicato, en la persona de Horacio, se esté impulsando. Acá no se trata solamente de un conflicto de los medios públicos, sino de una problemática social, en donde, en definitiva, lo que estamos confrontando es contra el modelo económico del gobierno de Milei. Gustavo. Mira, lo de hoy fue claro. Cepo salarial para que la inflación no se dispare y vaciamiento de los medios públicos. Contra eso, más lucha, más cuerpo y seguir pregonando porque los medios públicos sean independientes de cada gobierno de turno. Fer, cierro. Entender que los medios públicos es soberanía nuestra y como argentinos debemos defenderlo, protegerlo, independientemente de los que trabajamos en los medios públicos, porque comunicamos, porque informamos, porque entretenemos, porque acompañamos, porque somos historia y porque nos merecemos el respeto profesional con cada uno de los integrantes que hacemos los medios públicos. Gracias, gracias a los 4. Y obviamente vamos a estar, por supuesto, siempre presente y con las puertas abiertas del programa para que podamos entre todos analizar si se puede y además también ayudar y llevarle a la gente la realidad, que es lo que pasa, por supuesto. Así que gracias. Gracias a vos. A este programa nosotros se lo vamos a dedicar a un compañero del Sindicato Argentino de Televisión, a Ricky Barros. Ricky fue uno de los primeros integrantes. Hoy hablábamos con Norberto Jaime y decía, abrimos la productora y empezamos a hacer imagen de trabajo y estaba Ricky Barros y Cecilia Cobas. Ellos dos. Él es Ricky, que siempre estaba al pie del cañón, que nos acompañaba a los viajes, que siempre tenía una sonrisa, que siempre estaba atento. Hoy la familia de televisión despide a este gran compañero. Tenemos, como siempre, a mí me gusta decir, una nueva estrella en el cielo que nos va a guiar, que nos va a mirar, que nos va a iluminar. Y otra vez le decimos muchísimas gracias. Gracias a Ricky por toda la atención prestada y también por ser un excelentísimo, excelentísimo compañero. Dicho esto, también te digo, Imagen de Trabajo abre las puertas no solamente a los conflictos que hay en los medios de comunicación, en todos. También abre las puertas para hablar de los actores que fueron repudiados, reprimidos, además por una policía, porque estaban solamente defendiendo el Instituto Nacional del Teatro. Esa policía eran laburantes contra laburantes. También defiende a los jubilados, personas, adultos mayores, que mañana te toca a vos, como me va a tocar a mí, jubilarme con una jubilación paupérrima, mínima, que es una vergüenza. Y esa jubilación es la que hoy están pidiendo nada más ni nada menos que nuestros adultos mayores que por favor les presten atención. También la policía los caga a palos, literal. También abre las puertas a aquellos trabajadores del Garrahan, del INTA, los trabajadores del Estado, todos aquellos que este gobierno ha dejado completamente en la calle. En algún momento tenemos que despertar. Hoy, dentro de un rato, mañana. Pero tenemos que despertar. Esto no se puede tolerar más. No lo podemos sostener. Y repito lo que te preguntaba al diciembre, si no me equivoco, noviembre, antes de que asumiera Javier Milei. ¿Este es el país que vos querés? ¿Esto es lo que vos querés para tus hijos? Pensalo. Y gracias por estar del otro lado. Chau, hasta la semana que viene.